Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy quiero contarles algo que me llamó mucho la atención desde que estoy viviendo aquí en Corea, y es la forma en la que venden los departamentos. No sé si en Perú exista este sistema o si en otros países es común. Si ustedes los conocen, déjenme en los comentarios porque realmente tengo bastante curiosidad sobre esto. Bueno, todo esto pasó el año pasado. Mi esposo y yo estábamos pensando en mudarnos y pues buscar un lugar donde nos gustaría vivir, ¿no? Mientras caminábamos, recuerdo, por una zona donde estábamos viendo casas, había dos señoras que se acercaron a nosotros para entregarnos volantes, ¿no? Eran promocionando un nuevo complejo de departamentos que según ellas, bueno, iban a construirse muy pronto, ¿no? Hasta ahí todo para mí era normal, ¿no? Porque pues andan muchas señoras, sobre todo adultos, repartiendo volantes. ¿No? Pero después nos preguntaron si queríamos ir a conocer el proyecto. La verdad al principio sí dudamos un poco porque uno siempre tiene que tener cuidado. En cualquier país existen las estafas y nunca está de más ser precavidos, pues aquí en Corea se escucha mucho sobre estafas. Sin embargo, decidimos aceptar la invitación para ver de qué trataban, ¿no? Y ahí fue donde comenzó mi sorpresa. Cuando llegamos al lugar, lo primero que vimos fue una enorme maqueta del proyecto. No era una simple maqueta, era una presentación a escala de cómo se veían todos los edificios una vez terminado. No era solamente un edificio, sino todo un complejo residencial con áreas verdes, estacionamientos, camino y todos los detalles, ¿no? Pues voy a estar poniendo un video que tomé. Ver esta maqueta realmente me ayudó a imaginar cómo sería un lugar en el futuro, ¿no? O cómo sería este proyecto en un futuro. Después de observarla, nos invitaron a entrar para conocer los departamentos modelos, ¿no? Y aquí fue donde mi sorpresa fue mucho más grande. Habían construido departamentos completamente amoblados, decorados y listos para mostrar cómo sería la distribución de cada espacio. No era una casa real donde alguien viviría, era simplemente una muestra para que los posibles compradores pudieran imaginar cómo sería vivir ahí. Había varios modelos, ya que el proyecto ofrecía diferentes tamaños. Más que modelos, era como la distribución y pues tamaños, ¿no? Que son diferentes. Nosotros entramos al más pequeño. Aún así estaba muy bien distribuido, ¿no? Tenía sala, comedor, cocina, dos habitaciones, si no más recuerdo. Y hasta la decoración estaba perfectamente pensada, ¿no? Todo estaba colocado de una manera que hacía que el espacio pareciera mucho más amplio. Realmente daba ganas de vivir allí. Mientras caminábamos por cada habitación, yo pensaba, wow, qué buena estrategia de venta, ¿no? Porque una cosa es ver un plano, ¿no?, en un papel, y otra muy distinta es caminar por el lugar donde te abren las puertas y mirar todo lo que puede ir dentro de tu nueva casa, ¿no? Después del recorrido nos llevaron a conversar con un asesor. Pues esta persona nos explicó cómo funcionaba el proceso de compras. Según recuerdo, para reservar uno de los departamentos debíamos entregar, no sé si era 15 millones de wones o 30 millones de wones como una cuota inicial. La verdad es que no recuerdo exactamente los montos porque ya ha pasado un año. Hace un año quería hacer este video, pero ya no pude. Después de ese pago inicial se debió continuar pagando cuotas mensuales mientras el edificio se construía. Si no mal recuerdo, también era de 2 millones de wones mensuales. No recuerdo bien, la verdad. Lo interesante es que el departamento no se entregaba de inmediato, ¿no? Como todos, ¿no? Nos dijeron que la construcción tardaría aproximadamente 4 años, o en 4 años se podía entregar ya todo construido, ¿no? No amoblada, pero todo construido. Es decir, tú compras el departamento cuando todavía ni siquiera existe, ¿no? También nos comentaron algo que esto sí
realmente me llamó la atención. Nos dijeron que si en algún momento cambiamos de opinión, antes de recibir el departamento, existía la posibilidad de vender ese contrato, que incluso podría aumentar mucho su valor. Recuerdo que mencionaron que podría llegar a costar unos 200 millones de wones, dependiendo de cómo va evolucionando el proyecto y el mercado inmobiliario. Por ahí voy a poner cuánto es en soles y en dólares, ¿no? Bueno, eso no significaba que siempre vaya a ocurrir esta de las ventas, ¿no? Todo depende del desarrollo de la zona, de la demanda y de pues muchos otros factores. Pero fue bastante interesante escuchar cómo algunas personas consideran este tipo de compras como una inversión, porque algunos compran para volver a venderlos, ¿no? Como era de esperar, el asesor hizo todo lo posible para convencernos, ¿no? Nos explicaba los beneficios, las facilidades de pago y las ventajas de comprar antes de que comenzara la construcción, ¿no? Y bueno, ustedes saben que pues como vendedores, ellos, su objetivo es cerrar una venta, ¿no? Mi esposo le dijo pues de manera educada, ¿no? Voy a comenzarlo con mi esposa y luego tomaremos una decisión, ¿no? Esa fue una forma de salir del lugar también, ¿no? Para no comprometernos, ¿no? Ya que pues es bueno pensarlo bien y con calma. Y yo creo que hasta este punto fue una buena decisión y bueno, y dirán por qué, ¿no? Porque ya pasó más de un año desde esa visita y hasta el día de hoy todavía no hay un inicio de construcción. El terreno, bueno, más que terreno, es un lugar todavía donde está habitado, donde hay personas que todavía tienen sus tiendas, sus restaurantes, ¿no? O sea, sigue funcionando todo. Pero también quiero aclarar algo muy importante, que un proyecto que aún no ha empezado no significa necesariamente que sea una estafa o que haya sido cancelado. Después de esa experiencia estuve averiguando un poco y descubrí que este tipo de proyectos pueden retrasarse por diferentes motivos, ¿no? Uno de los ejemplos puede ser que la empresa todavía esté esperando algunos permisos de construcción, que yo creo que es uno de los principales, que haya cambios en los diseños de los proyectos, ¿no? Con el financiamiento o el aumento del costo de los materiales, incluso que aún no se haya alcanzado el número de compradores necesarios para dar inicio a esta obra, ¿no? El lugar donde supuestamente se construía el complejo está bastante bien ubicado. Para los coreanos, la ubicación es bastante importante, ¿no? Por eso es que también depende de la ubicación, también depende del precio, ¿no? Queda cerca, bueno, este lugar o este complejo que se iba a construir o se va a construir, no lo sé aún todavía, queda cerca de un hospital, cerca del metro, si no más recuerdo también creo que estaba cerca de una escuela. Y como les dije, acá en Corea eso es bastante importante. A los coreanos les gusta mucho vivir en zonas donde todo queda cerca, donde tenga todas las facilidades, ¿no? Yo creo que a todos, ¿no? Mientras más fácil sea llegar al trabajo, al colegio, al supermercado o a los hospitales, pues es mucho mejor para ellos, ¿no? La ubicación influye mucho en el precio, como les dije, ¿no? En los departamentos, ¿no? Y no solamente la ubicación influye en los precios, sino también las marcas, ¿no? Acá hay departamentos que se manejan por marcas y y también pues va a variar los precios, ¿no? Hay marcas conocidas que son mucho más caras, pero también pues si vas a observar los complejos son mucho más elaborados, ¿no? Tienen mucha mejor vista, ¿no? Que te enamora con la vista. De hecho, muchas personas compran este tipo de departamentos, no solamente para que ellos vivan allá, sino también en el valor que la propiedad podría tener en el futuro, ¿no? Porque a veces en el futuro puede costar mucho más, ¿no? O se desvalore también, ¿no? Esa es la palabra. Y esa es una de las diferencias que me ha parecido bastante interesante desde que llegué a Corea. Es la primera vez que yo he visto, ¿no? Pues yo vivo en Perú, pero pues
en Perú o donde yo vivo, pues no hay ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que me sorprendió es lo elaboradas que son estas salas de exhibición. Están perfectamente hechas como si fueran realmente una casa. No son simplemente una oficina de ventas, sino parecen departamentos completamente terminados. Como si tú estuvieras entrando a los edificios ya. ¿No? Porque ya tienen la iluminación, los muebles, cocinas, todo bien hecho, con detalles, ¿no? Hasta los refrigeradores en casa, la cocina, las lavadoras, ¿no? Todo ubicado. Realmente es una experiencia bastante diferente, ¿no? Para mí, una de las cosas que mencionaron ahí es que te los pueden amoblar. Obviamente tú pagas un extra por la amoblación, así tal como tú lo ves ahí, ¿no? Y fue bastante interesante ver eso, ¿no? Que también puedas pagar un extra para que sea amoblado, ¿no? Y tú llegues solamente pues a poner tus cosas que tienes. No sé si esto en Perú actualmente se hace o también en otros países, este tipo de exhibiciones, o si es algo que ya se está volviendo común, pues qué interesante, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.